Me llamo Carmen Ruiz, tengo 35 años, y hasta hace 3 meses, era la secretaria ejecutiva del señor David Velasco, CEO de Velasco Enterprises. Digo era porque todo cambió después de aquella cena familiar que marcó el principio del fin de mi vida como la conocía. Durante 15 años, trabajé incansablemente para el señor Velasco. Empecé como recepcionista y, gracias a mi dedicación, fui ascendiendo hasta convertirme en su mano derecha. Mi esposo Miguel siempre se quejaba de mis largas horas de trabajo. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, me decía constantemente. Solo eres una secretaria. Pero el señor Velasco era diferente. Él valoraba mi trabajo, mi opinión, mi dedicación. Mientras mi familia política me menospreciaba, él me trataba como una igual. Carmen, me dijo un día, eres la única persona en esta empresa que me dice la verdad, incluso cuando no quiero oírla. La tensión en mi casa aumentaba cada día. Mi cuñada Sofía, quien se había casado con el hermano mayor de Miguel, se aseguraba de recordarme mi lugar en cada reunión familiar. ¿Todavía sigues siendo secretaria?, preguntaba con falsa preocupación. Debe ser interesante no tener ambiciones. Lo que nadie sabía era que el señor Velasco me había estado enseñando todo sobre el negocio. Durante años, asistí a reuniones importantes, aprendí sobre inversiones, estrategias corporativas y gestión empresarial. No era solo una secretaria, era una aprendiz silenciosa. Todo explotó en la cena del cumpleaños de mi suegra. Sofía había estado presumiendo sobre su nuevo trabajo como gerente en una boutique de lujo. Por fin tengo un trabajo de verdad, alardeó, mirándome directamente. No como otros que se conforman con ser simples empleados. Mantuve mi calma, como siempre. Me alegro por ti, Sofía. ¿Sabes qué es lo mejor?, continuó. Mi jefe realmente me valora. No como esos ejecutivos que solo ven a sus secretarias como muebles. Miguel se rió, como siempre lo hacía cuando su familia me insultaba. Su hermano Roberto, el esposo de Sofía, añadió, es verdad. Carmen, deberías buscar un trabajo real. No puedes ser secretaria toda tu vida. De hecho, intervine suavemente, el señor Velasco me acaba de nombrar directora de operaciones. El silencio cayó sobre la mesa. Sofía fue la primera en reaccionar con una risa burlona. ¿Directora? ¿Tú? No me hagas reír. ¿Qué sabes tú de dirigir una empresa? Más de lo que piensas, respondí, pero mi voz se perdió en las risas de la familia. No eres más que una simple secretaria, gritó Sofía, poniéndose de pie. Una empleada inútil que tiene suerte de que alguien le dé trabajo. Miguel, mi supuesto protector, mi esposo, se limitó a reír y añadió, vamos, cariño, no inventes historias. Todos sabemos cuál es tu lugar. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en silencio, recibí la llamada que lo cambiaría todo. El señor Velasco había sufrido un ataque cardíaco masivo. Corrí al hospital, olvidando completamente la pelea familiar. Cuando llegué, ya era tarde. El señor Velasco había fallecido, pero había dejado instrucciones específicas para su abogado. Señora Ruiz, me dijo el abogado cuando llegué, el señor Velasco dejó esto para usted. Era una carta, fechada apenas una semana antes. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que mi corazón finalmente decidió que era hora de descansar. No te preocupes, lo vi venir hace tiempo, y me he preparado para este momento. Durante 15 años, has sido más que mi secretaria. Has sido mi confidente, mi consejera, y la única persona en quien realmente he confiado. Te he observado crecer, aprender, y desarrollarte en silencio, mientras todos a tu alrededor te subestimaban. Lo que nadie sabe es que durante los últimos 5 años, has estado realmente dirigiendo la empresa. Cada decisión importante, cada estrategia exitosa, ha sido resultado de tu trabajo y tu visión. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente. La lectura de mi testamento será mañana a las 10 de la mañana. Asegúrate de que tu familia esté presente. Es hora de que vean a la verdadera Carmen Ruiz. Con afecto y gratitud, David Velasco. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. El abogado me miró con una pequeña sonrisa. El señor Velasco fue muy específico sobre quién debería estar presente mañana, dijo. ¿Podrá asegurarse de que su esposo y su familia política asistan? Asentí, sabiendo que una simple llamada a Sofía,
mencionando testamento y empresa multimillonaria, sería suficiente para garantizar su presencia. Esa noche, mientras Miguel dormía tranquilamente, me quedé despierta pensando en las palabras del señor Velasco. Durante 15 años, había soportado los menosprecios, las burlas, los insultos, todo mientras silenciosamente aprendía y crecía bajo la tutela de uno de los empresarios más exitosos del país. Mañana, todo cambiaría. Y no tenía idea de cuánto. La mañana de la lectura del testamento, la sala de conferencias de Velasco Enterprises estaba llena de tensión. Mi familia política llegó temprano, por supuesto. Sofía había cambiado su usual actitud despectiva por una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. «Carmen, querida», exclamó al verme. «Qué terrible lo de tu jefe. Debes estar tan preocupada por tu trabajo». Miguel me dio un codazo. «Quizás dejó algo para ti. Una pequeña pensión o algo así». La sala se fue llenando con ejecutivos de la empresa, accionistas importantes y miembros de la junta directiva. Todos me miraban con curiosidad. Durante años, me habían visto como la silenciosa secretaria del señor Velasco, siempre en segundo plano, tomando notas. El abogado, el señor Ramírez, comenzó la lectura del testamento a las 10 en punto. Antes de proceder, anunció, el señor Velasco dejó un video que debe ser reproducido primero. La pantalla se iluminó y apareció el rostro del señor Velasco, grabado apenas unas semanas antes. Si están viendo esto, significa que finalmente he dejado este mundo. Pero antes de que lean mi testamento, quiero contar una historia. Hace 15 años, contraté a una joven como recepcionista. La mayoría de ustedes la conocen como mi secretaria, Carmen Ruiz. Lo que no saben es que ella ha sido mucho más que eso. Mientras todos ustedes la ignoraban o la menospreciaban, ella estaba aprendiendo, creciendo, y demostrando una inteligencia empresarial excepcional. La fusión con Global Tech del año pasado, que salvó a la empresa de una crisis financiera, fue su idea. La expansión al mercado asiático, que triplicó nuestros ingresos, también fue su estrategia. Durante los últimos 5 años, cada decisión importante que han aplaudido como mi genialidad empresarial ha sido, en realidad, el trabajo de Carmen. La sala estalló en murmullos. Vi cómo el rostro de Sofía se transformaba de interés calculador a shock. Carmen ha dirigido esta empresa desde las sombras, no por falta de capacidad, sino porque yo se lo pedí. Quería que aprendiera cada aspecto del negocio sin la presión y los prejuicios que enfrentaría si supieran su verdadero rol. Y lo ha hecho extraordinariamente bien. Miguel se removió incómodo en su asiento. Roberto, el esposo de Sofía, dejó de jugar con su teléfono y prestó total atención. Por eso, continuó el señor Velasco, mi decisión final no debería sorprender a nadie que realmente haya estado prestando atención. El video terminó y el señor Ramírez procedió a leer el testamento. Yo, David Velasco, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Primero, nombro a Carmen Ruiz como CEO y presidenta de Velasco Enterprises, con efecto inmediato. Segundo, le transfiero el 51% de las acciones de la empresa, convirtiéndola en la accionista mayoritaria. Tercero, le dejo mi participación en todas las empresas subsidiarias y mi cartera de inversiones personales, valorada en aproximadamente $300 millones. Esto es ridículo, gritó Sofía, poniéndose de pie. Ella es una secretaria. No puede dirigir una empresa. Señora, interrumpió uno de los directores más antiguos, Carmen ha estado dirigiendo esta empresa durante años. Ahora todo tiene sentido, las estrategias innovadoras, los análisis detallados, las predicciones precisas del mercado. Siempre me pregunté cómo el señor Velasco manejaba tanto él solo. Miguel se giró hacia mí, su rostro una mezcla de shock y codicia. Cariño, esto es maravilloso. Piensa en todo lo que podemos hacer con ese dinero. ¿Podemos?, pregunté suavemente. El señor Ramírez continuó. Hay una condición adicional para esta herencia. Carmen debe demostrar su capacidad para liderar la empresa durante los próximos 6 meses antes de que la transferencia de acciones sea permanente. ¡Ja!, exclamó Sofía. Seguro que fracasa. Nadie querrá hacer negocios con una simple seca. De hecho, interrumpió el señor Ramírez, tengo aquí los resultados de los últimos 6 meses,
durante los cuales Carmen ha estado dirigiendo la empresa en secreto bajo la supervisión del señor Velasco. Proyectó una serie de gráficos en la pantalla. Las acciones habían subido un 40%. Los ingresos se habían duplicado. 3 nuevas adquisiciones exitosas. Como pueden ver, continuó, la prueba ya se realizó. Y los resultados hablan por sí mismos. La sala quedó en silencio. Los ejecutivos y accionistas comenzaron a asentir con aprobación. Algunos incluso sonreían. Me puse de pie, alisando mi falda con calma. Señores, la primera reunión de la junta directiva bajo mi liderazgo será mañana a las 9 de la mañana. Espero un informe completo de cada departamento. No puedes hablar en serio, protestó Miguel. Eres mi esposa. No puedes tomar decisiones sin consultarme. Lo miré fijamente, recordando cada vez que se había reído de los insultos de su familia, cada vez que había minimizado mis logros. De hecho, Miguel, hay otra decisión que he tomado sin consultarte. Saqué un sobre de mi maletín y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. Papeles de divorcio, respondí con calma. Los preparé hace una semana, cuando me llamaste mentirosa en la cena familiar por mencionar mi promoción. Sofía comenzó a reír histéricamente. No puedes divorciarte de él. Sin Miguel, no eres nadie. Te equivocas, Sofía. Sin Miguel y sin ustedes, finalmente podré ser quien realmente soy. Me giré hacia el señor Ramírez. ¿Hay algo más que necesitemos discutir? Solo una cosa, respondió, sacando otro sobre. El señor Velasco también dejó instrucciones sobre la boutique donde trabaja la señora Sofía. Sofía dejó de reír. ¿Qué tiene que ver mi trabajo con esto? La boutique es propiedad de una de las subsidiarias de Velasco Enterprises, explicó el señor Ramírez. El señor Velasco sugirió que la nueva CEO podría querer revisar la gestión del local. El color abandonó el rostro de Sofía mientras yo sonreía suavemente. No te preocupes, Sofía. No te despediré, aún. Después de todo, como siempre dices, todos merecemos la oportunidad de tener un trabajo real. Salí de la sala de conferencias con la cabeza en alto, dejando tras de mí el caos y los gritos. Tenía una empresa que dirigir, y 15 años de silencio que compensar. Lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Miguel y su familia no se darían por vencidos tan fácilmente, y los secretos que el señor Velasco había guardado eran más profundos de lo que nadie imaginaba. Los primeros días como CEO fueron exactamente como el señor Velasco había predicho. Carmen, me había dicho en una de nuestras últimas conversaciones, cuando llegue el momento, algunos intentarán destruirte. Otros intentarán manipularte. Observa, aprende, y recuerda quién eres realmente. No me sorprendió cuando Miguel apareció en mi oficina una semana después, completamente transformado. El hombre que se había reído de mí durante años ahora vestía un traje costoso y llevaba un maletín de cuero. Carmen, amor, dijo con voz melosa, he estado pensando. Quizás fui demasiado duro contigo. ¿Qué tal si olvidamos lo del divorcio y comenzamos de nuevo? Podría ayudarte a dirigir la empresa. ¿Cómo me ayudaste cuando tu hermana me llamaba inútil?, pregunté suavemente. Eso es parte del pasado. Ahora veo tu verdadero potencial. No, Miguel. Ahora ves el dinero y el poder. Hay una diferencia. Su rostro se endureció. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo. Tengo derechos. De hecho, no los tienes, intervino el señor Ramírez, entrando a la oficina. El señor Velasco se aseguró de eso también. Le entregó a Miguel un documento. Era un acuerdo prenupcial que yo ni siquiera sabía que existía. El señor Velasco lo preparó el día que Carmen comenzó a trabajar en la empresa, explicó el abogado. Está firmado por ambos. ¿No lo recuerdas, Miguel? Estaba entre los papeles de tu contrato de trabajo en la subsidiaria. Miguel palideció. El trabajo que había conseguido hace años en una de las empresas de Velasco había sido parte del plan. Pero eso fue hace 15 años. El señor Velasco era un hombre muy previsor, sonrió el señor Ramírez. Después de que Miguel se fue, furioso y derrotado, me enfrenté a mi siguiente desafío, Sofía y su intento de sabotaje en la boutique. Había estado desviando fondos,
vendiendo mercancía de lujo por debajo del precio y quedándose con la diferencia. Pensó que nadie lo notaría porque nadie escucha a una simple empleada de tienda. La ironía no se me escapó. Sofía, le dije durante nuestra reunión, ¿recuerdas cuando me dijiste que por fin tenías un trabajo real? Ella asintió, tensa. ¿Sabías que el robo corporativo es un delito grave? Su rostro perdió todo color. No sé de qué hablas. Le mostré los informes detallados de sus malversaciones. Tienes dos opciones: devolver cada centavo y renunciar silenciosamente, o enfrentar cargos criminales. Tu elección. No puedes hacerme esto, susurró. Somos familia. No, Sofía. Tú misma lo dejaste muy claro, solo soy una simple empleada. Y como CEO, tengo el deber de proteger los intereses de la empresa. Pero el verdadero shock llegó un mes después, cuando el señor Ramírez me entregó una última carta del señor Velasco. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido al primer mes como CEO. No tenía dudas de que lo harías. Hay algo más que debes saber. La razón por la que te elegí hace 15 años no fue casualidad. Tu madre, María Ruiz, trabajó para mí hace 30 años. Era mi socia cuando Velasco Enterprises era solo un sueño. Ella tenía el mismo don que tú para los negocios, la misma inteligencia aguda. Cuando falleció en aquel accidente, me juré que cuidaría de su hija. Te observé crecer desde lejos, vi cómo heredaste su talento y su determinación. Contratarte no fue un acto de caridad. Fue mi manera de devolver a la hija lo que el destino le quitó a la madre, la oportunidad de brillar. Todo lo que has logrado ha sido por tu propio mérito. Yo solo te di el espacio para crecer. Con orgullo y afecto, David. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. De repente, todos los recuerdos borrosos de mi madre cobraron nuevo significado. Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, la misma oficina donde había comenzado como recepcionista, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, el esposo de Sofía. Carmen, necesito tu ayuda. Sofía, ella ha estado actuando extraño desde que renunció. Ha vaciado nuestras cuentas bancarias y desapareció. Dejó una nota diciendo que se iba con su amante a otro país. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté. Tú siempre fuiste la inteligente de la familia. Siempre supiste más de lo que aparentabas. Por favor, ayúdame a encontrarla. Me recliné en mi silla, pensando en todas las veces que Roberto se había reído de mis ambiciones ridículas. Te ayudaré, dije finalmente. No por ti, sino porque es lo que el señor Velasco hubiera hecho. 3 años han pasado desde entonces. Velasco Enterprises se ha expandido globalmente bajo mi liderazgo. Miguel se mudó a otra ciudad después del divorcio. Sofía fue encontrada en Argentina y está enfrentando cargos por fraude. Roberto, sorprendentemente, se disculpó sinceramente y ahora trabaja en uno de nuestros proyectos de responsabilidad social, ayudando a jóvenes de bajos recursos a acceder a educación empresarial. En cuanto a mí, convertí la antigua oficina del señor Velasco en un espacio de mentoría. 3 veces por semana, jóvenes profesionales, especialmente mujeres, vienen a aprender sobre negocios y liderazgo. En la pared de mi oficina, hay 2 fotografías, una de mi madre y otra del señor Velasco. Me recuerdan que el verdadero poder no está en un título o una cuenta bancaria, sino en cómo usamos nuestras oportunidades para ayudar a otros a crecer. Y cada vez que alguien me presenta como la CEO que comenzó como secretaria, sonrío con orgullo. Porque ser secretaria me enseñó las lecciones más valiosas: observar, aprender, y nunca subestimar a nadie. Después de todo, nunca sabes quién podría estar dirigiendo la empresa desde las sombras. El señor Velasco me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de títulos o poder, sino de elevar a otros. Y esa es una lección que planeo seguir transmitiendo, una historia a la vez. Porque al final, todos tenemos una historia que contar. La mía comenzó con una simple secretaria que se atrevió a soñar en grande, y terminó con una CEO que nunca olvidó de dónde vino. Y esa, quizás, es la victoria más dulce de todas. Me llamo Ana, tengo 32 años, y hasta hace 6 meses vivía una vida perfecta con mi esposo Miguel y nuestra hija Sofía de 5 años. Miguel era piloto comercial, y aunque sus viajes eran frecuentes, siempre encontrábamos la manera de hacer que cada momento juntos fuera especial. Cada vez que despegue,
Pensaré en mis dos amores, nos decía antes de partir. La última vez que lo vi fue en el cumpleaños número 5 de Sofía. Había conseguido 3 días libres para estar con nosotras. Tengo algo especial para ti, me dijo esa noche después de acostar a Sofía. Pero no puedo dártelo todavía. Prométeme que cuando llegue el momento, seguirás las instrucciones al pie de la letra. ¿De qué hablas, amor? Solo promételo, insistió con una sonrisa misteriosa. Lo prometo, respondí, sin saber que esa promesa cambiaría nuestras vidas. 3 días después, recibí la llamada que ninguna esposa de piloto quiere recibir. El avión de Miguel había tenido un accidente. No hubo sobrevivientes. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas y trámites. Mi cuñada Isabel, la hermana mayor de Miguel, se mudó temporalmente a nuestra casa para ayudarnos. Ana, debes estar destrozada. Yo me encargaré de todo, decía mientras tomaba control de cada aspecto de nuestras vidas. Al principio, agradecí su ayuda. Estaba tan sumida en el dolor que apenas podía funcionar. Isabel se encargaba de Sofía, de la casa, de los papeles del seguro. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Sofía necesita estructura, comenzó a decir. No puedes estar llorando todo el día frente a ella. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí. ¿Lo mejor? Apenas sales de tu habitación. La niña necesita estabilidad. Isabel había estado casada 3 veces, pero nunca pudo tener hijos. Siempre había sido muy cercana a Sofía, pero ahora su atención se volvió casi obsesiva. Comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Cambió a Sofía de escuela, la inscribió en actividades extra que yo no podía pagar, compraba ropa y juguetes caros. No te preocupes por el dinero, decía. Miguel hubiera querido lo mejor para su hija. Un día, encontré a Sofía llorando en su habitación. ¿Qué pasa, mi amor? Tía Isabel dice que ya no puedo llamarte mamá frente a sus amigas. Dice que no es apropiado. Mi sangre hirvió. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Dice que ahora ella es mi nueva mamá y que tú estás muy enferma para cuidarme. Confronté a Isabel esa misma noche. ¿Cómo te atreves a decirle eso a mi hija? Solo digo la verdad. Mírate, Ana. Estás deprimida, apenas funcionas. ¿Crees que eso es saludable para Sofía? Es mi hija. Estoy lidiando con el duelo lo mejor que puedo. Isabel sonrió de una manera que me heló la sangre. Por ahora es tu hija. Pero eso puede cambiar. No entendí la amenaza hasta una semana después, cuando llegó la notificación judicial. Isabel había solicitado la custodia de Sofía. El documento alegaba que yo era mentalmente inestable, que había descuidado a mi hija, y que no tenía los medios económicos para mantenerla. ¿Cómo pudiste? Es lo mejor para Sofía, respondió fríamente. Una madre soltera que apenas puede mantenerse en pie no puede darle la vida que se merece. Lo peor era que tenía pruebas, fotos mías en mis peores momentos de duelo, reportes de la nueva escuela donde Sofía aparentemente mostraba signos de negligencia, evaluaciones psicológicas que yo nunca realicé. Todo era falso, pero estaba meticulosamente fabricado. Miguel siempre quiso que yo cuidara de Sofía si algo le pasaba, declaró Isabel. Eso es mentira. Miguel nunca. ¿Tienes pruebas de lo contrario? No las tenía. Miguel y yo nunca pensamos que algo así podría pasar. Nunca preparamos documentos legales sobre la custodia de Sofía. La batalla legal fue brutal. Isabel tenía dinero y conexiones. Yo apenas podía pagar un abogado. Utilizó cada truco legal posible, testimonios falsos, documentos manipulados, incluso sobornó a la trabajadora social asignada al caso. Y entonces, un mes después del inicio del proceso, el juez dictó su sentencia. Custodia temporal para Isabel, con visitas supervisadas para mí. No pueden hacer esto. Es mi hija. Pero ya era tarde. Isabel tenía la custodia, y con ella, el control de la casa que Miguel nos había dejado. Tienes 24 horas para empacar tus cosas, me dijo con una sonrisa triunfante. La casa está a nombre de Miguel, y como su hermana y tutora legal de Sofía, me corresponde administrarla. Ahora tu hija es mía, gritó mientras yo subía a empacar. Y esta casa también. Esa noche, mientras empacaba entre lágrimas, encontré una caja en el fondo del armario. Tenía una nota. Para Ana.
Abrir solo en caso de emergencia. Miguel. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había un sobresellado, una USB, y una pequeña llave dorada. La nota en el sobre decía: mi amor, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y estás en problemas. Conociendo a mi hermana, probablemente ella está detrás de esto. Mi corazón se detuvo. Miguel lo sabía. Continué leyendo. Isabel siempre ha estado obsesionada con tener una familia perfecta. Cuando éramos niños, incluso le robó el bebé a una vecina, convencida de que ella sería mejor madre. Mis padres ocultaron el incidente y la internaron por un tiempo. Conecté la USB a mi laptop. Contenía videos, documentos y fotos. El primer video era de Miguel. Ana, amor mío. Si estás viendo esto, significa que Isabel está intentando quitarte a Sofía. Siempre supe que lo intentaría si algo me pasaba. Por eso he estado recopilando evidencia durante años. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Miguel explicaba todo. En esta USB encontrarás pruebas de los anteriores intentos de Isabel por robar niños. Registros psiquiátricos que mis padres intentaron ocultar. También hay documentos sobre cómo falsificó papeles en sus divorcios anteriores. Pero lo más impactante estaba por venir. La llave dorada abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro encontrarás mi verdadero testamento, documentos de propiedad, y algo que Isabel nunca supo. Tengo un seguro de vida especial que solo tú puedes cobrar. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. ¿Qué estás haciendo? Isabel entró bruscamente a la habitación. Rápidamente cerré la laptop, pero ella vio la caja. ¿Qué es eso? Dame esa caja. No. Esto es mío, se abalanzó sobre mí, pero logré mantener la USB y la llave en mi bolsillo. En la lucha, ella se quedó con la caja vacía. ¡Guardias!, gritó Isabel. Había contratado seguridad privada. 2 hombres entraron a la habitación. Escóltenla fuera de la propiedad. Ya no es bienvenida aquí. Mientras me arrastraban hacia la puerta, pude ver a Sofía en lo alto de las escaleras, llorando. Mami. Todo estará bien, mi amor, grité. Mamá va a arreglar esto. Isabel sonrió con malicia. Adiós, Ana. No te molestes en intentar nada legal. Tengo todos los recursos para detenerte. Esa noche, me quedé en un pequeño hotel. Revisé todo el contenido de la USB. Había fotos de Isabel robando documentos de la oficina de Miguel. Grabaciones de ella amenazando a las exesposas de sus maridos anteriores. Registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Pero lo más valioso era un video reciente, grabado apenas 3 días antes del accidente. Isabel, sé que estás planeando algo, decía Miguel en la grabación. Te vi hurgando en mi oficina. También sé que has estado contactando a abogados especializados en custodia. Esto es una advertencia: si algo me pasa y tratas de lastimar a mi familia, todo esto saldrá a la luz. A la mañana siguiente, fui al Banco Nacional. La caja de seguridad contenía una carpeta gruesa con el sello de un notario y una carta. Declaración jurada. Yo, Miguel Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que bajo ninguna circunstancia mi hermana Isabel Sánchez debe tener custodia de mi hija Sofía. Con los documentos en mano, contacté al abogado mencionado en las instrucciones de Miguel, el doctor Ramírez, un viejo amigo suyo de la universidad. Miguel me advirtió que esto podría pasar, dijo después de revisar los documentos. Tenemos suficiente evidencia para no solo recuperar la custodia, sino también presentar cargos criminales contra Isabel. Preparamos todo cuidadosamente. El doctor Ramírez sugirió no alertar a Isabel mientras reuníamos más pruebas. Una semana después, Isabel recibió una citación para una audiencia de emergencia. Cuando entramos a la sala del tribunal, su sonrisa confiada se desvaneció al ver al doctor Ramírez a mi lado. ¿Qué hace él aquí? Señoría, comenzó el doctor Ramírez, tenemos evidencia que demuestra que la custodia actual se obtuvo mediante fraude y falsificación de documentos. Uno por uno, presentamos los videos, las fotos, los registros psiquiátricos. Objeción, gritó el abogado de Isabel. Esas pruebas no fueron presentadas en la audiencia original. Señoría, respondió el doctor Ramírez, estas pruebas estaban ocultas intencionalmente por la señora Isabel Sánchez. Además,
Tengo aquí una declaración jurada del difunto Miguel Sánchez. Isabel se puso pálida cuando el video de Miguel fue reproducido en la sala. Eso es mentira, gritó. Miguel quería que yo cuidara de Sofía. Señora Sánchez, intervino el juez, le sugiero que guarde silencio. Estos documentos son muy serios. Pero Isabel había perdido el control. Esa niña me pertenece. Yo puedo darle la vida que merece. Isabel, dije levantándome, Miguel sabía lo que harías. Cada paso, cada documento falso, cada mentira, él lo predijo todo. El juez revisó toda la evidencia y los nuevos testimonios, incluyendo uno de los guardias de seguridad que Isabel había contratado, quien confirmó haber sido instruido para evitar que yo viera a mi hija. Después de 2 horas, el juez regresó con su decisión. Este tribunal revoca inmediatamente la custodia otorgada a Isabel Sánchez. La custodia total se restaura a Ana Martínez, la madre biológica. Además, se emite una orden de restricción contra Isabel Sánchez. No. Isabel se abalanzó hacia mí, pero los guardias la detuvieron. Suéltenme. Esa niña es mía. Señora Sánchez, continuó el juez, debido a la gravedad de sus acciones, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para investigación criminal por fraude, falsificación de documentos y perjurio. Isabel fue escoltada fuera de la sala, gritando y llorando. Esa tarde, con la policía presente, regresé a mi casa. Sofía corrió a mis brazos tan pronto me vio. Mami, sabía que volverías. Nunca te dejaré, mi amor. Nunca. Mientras empacábamos las cosas de Isabel, encontré algo más en el estudio de Miguel, un regalo envuelto con el nombre de Sofía. Era un álbum de fotos, lleno de momentos de nuestra familia, con una nota. Mi pequeña Sofía, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Pero quiero que sepas que tu mamá es la persona más fuerte y valiente que conozco. Confía en ella, ámala, y recuerda que yo siempre estaré cuidándolas desde donde esté. Te ama, papá. Han pasado 6 meses desde entonces. Isabel fue declarada culpable de múltiples cargos y está cumpliendo una sentencia de 7 años. El seguro de vida especial que Miguel había preparado nos dio la estabilidad financiera para empezar de nuevo. Usé parte del dinero para crear una fundación que ayuda a padres y madres solteros en batallas legales por la custodia de sus hijos. Sofía está en terapia, procesando todo lo sucedido, pero cada día está más fuerte. Hemos convertido el estudio de Miguel en un espacio especial donde guardamos sus fotos y recuerdos. Los padres de Miguel finalmente se disculparon por haber ocultado los problemas de Isabel durante tantos años. Ahora son parte activa de nuestras vidas, ayudando a Sofía a mantener viva la memoria de su padre. Cada noche, antes de dormir, Sofía y yo miramos las estrellas desde su ventana. Papi nos está cuidando desde allá arriba, dice siempre. Sí, mi amor. Y nos dejó todas las herramientas para mantenernos a salvo. Esta es mi historia. Una historia de amor, pérdida y victoria. De cómo el amor de un padre se extendió más allá de la muerte para proteger a su familia. Para todos los que están luchando por sus hijos, no se rindan. La verdad siempre encuentra su camino. Y para ti, Miguel, donde quiera que estés, gracias por pensar en todo, mi amor. Seguimos sintiendo tu amor y protección cada día. Gracias por leer. No olviden suscribirse para más historias. Nos vemos en el próximo video.